Hola, pues por fin ha llegado el vídeo que estabais esperando o que quizá no estabais esperando, pero en cualquier caso era un vídeo que yo os había prometido. Y el vídeo es sobre cómo los partidos políticos funcionan como sectas y cómo algunos partidos políticos funcionan más como sectas que otros. Hay varias cosas importantes que tengo que decir desde el principio. La primera es no lo puedo hacer del tirón esta vez porque estoy muy enferma. Para aquellos que me recomendáis tomar jengibre, viste así, de verdad lo voy a hacer todo porque mira, no pierdo nada, pero quiero explicaros que el problema es una enfermedad autoinmune de base. Es decir, tengo que respirar. No es un simple resfriado, no es un simple tal, es un problema que lo que para ti es un resfriado se puede convertir en que yo me muera, resumiéndolo mucho, ¿vale? Y me cuesta mucho respirar. Y me gustaría luego, en otro momento, hacer un vídeo sobre eutanasia también, porque cuando tú tienes una enfermedad en la que lo pasas fatal, siempre acabas en algún momento pensando en determinadas cosas. Pero bueno, no mezclemos temas. Vamos a ir al vídeo sobre sectas y partidos políticos. Y debo explicar, uno, que no va a ser del tirón como los otros, porque no puedo respirar todo el rato y tengo que parar. Dos, que os pido por favor que si os gusta le deis suscribirse porque tengo 14.900 seguidores y voy a ver si este vídeo me lleva a los 15.000. 3. Ya sabéis que no monetizo YouTube ni redes. De momento no. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un máster muy difícil, extremadamente difícil, y no es el momento ahora. Monetizar redes implica trabajar para ellas y yo ahora no puedo, menos estando enferma. Pero sí que os pido que, como siempre, compréis este libro o al menos lo difundáis. Si tenéis redes, recomendadlo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el máster complicadísimo que se está llevando mi vida y mi salud por delante, y lo estoy haciendo porque quiero abrir el primer estudio de escritura expresiva en España. Hacerlo bien, hacerlo con local y todo. Podía haber elegido psicología clínica, pero la neurociencia tiene mucho más que ver con el funcionamiento de la escritura expresiva que la clínica, porque yo no estoy buscando personas que están enfermas, estoy buscando personas que tienen unas vivencias determinadas, y en esto nos va a interesar mucho hablar de sectas, porque la persona que está dentro de una secta no está enferma, ha sido manipulada. Y entonces el libro se llama La escritura que cura. Está en la editorial Desclée. No es fácil conseguirlo en librerías, pero sí es muy fácil conseguirlo por internet. Está en Amazon, está en El Corte Inglés, en FNAC, en la Casa del Libro y en prácticamente todas las plataformas. Hay una española que se llama Todos tus libros y quizá deberíais ir a la plataforma española para sostener a las librerías españolas y no a Jeff Bezos. Pero bueno, vosotros sabréis. Espera que tengo que respirar. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar yo solita? Vamos, el vamos es un plural majestático, pues voy a hablar de partidos políticos que funcionan como sectas. Y un último disclaimer. ¿Qué conozco yo por dentro? Y muy bien. Conozco Sumar, conozco Podemos y conozco el Partido Socialista. ¿Por qué? Partido Socialista porque he estado dentro mucho tiempo, Podemos porque no estuve exactamente dentro, pero estuve en sus inicios porque empezaron al lado de mi casa y estuve muy relacionada con gente que estaba dentro, y también con Sumar. Recordad que Íñigo Errejón, que yo sepa, debía vivir por la... Bueno, sí, más o menos sé dónde vivía, pero mejor no contarlo. Sé dónde vive ahora, en Ópera, pero antes no vivía ahí. O si no, al menos sé por dónde se movía. Entonces, estos partidos sé cómo funcionan y sé cómo lo han hecho. Si alguien me dice, mira, es que Vox funciona igual, o el PP funciona igual, o etcétera, etcétera, estaré encantada de escucharlo o de que lo dejéis en comentarios y expliquéis vuestra experiencia, pero yo no he estado ni dentro de Vox ni dentro del PP. Por lo tanto, vamos a dejar claro, no quiero decir que como estos funcionan así, quizá los otros no, porque no conozco a los otros. Sé cómo funcionan estos. Sé cómo es su método de captación, sé su estrategia de captación, sé su estrategia de fidelización y sé el despropósito que ha creado. Y personalmente creo que Podemos era una secta absoluta, que luego hubo una infiltración hacia el socialismo, hacia el Partido Socialista, para expandir este pensamiento sectario,
que el actual Partido Socialista es obvio, nada tiene que ver con lo que podía ser un Partido Socialista español hace 15 años, en absoluto, que el culto al líder actual se pudo vivir en su momento con Felipe González, pero no a este nivel, de verdad, y que realmente es muy peligroso porque estructuras sectarias, como por ejemplo las que ha habido en Venezuela, han acabado destrozando un país, y porque el hecho de que una secta se infiltre en un partido y ese partido acabe dominando el mundo, y dominando Alemania y luego intentando dominar el mundo, lo hemos visto claramente en el nacionalsocialismo, que empezó desde una secta, y os lo voy a contar, de verdad empezó desde una secta. Entonces la idea de, bueno, es que son grupos pequeñitos y no van a llegar a ninguna parte, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pues de eso va a tratar este vídeo. Y repito, por favor, si este vídeo te gusta, dos cosas. Uno, suscríbete, consigue que este canal llegue a 15.000 seguidores solo por validez mía, no por otra razón. Y este canal no se monetiza, ninguna de mis redes se monetiza, pero si compráis este libro o lo hacéis correr, me vais a ayudar mucho. Este libro trata sobre psicología y escritura expresiva. Da ejercicios muy prácticos. Y entre esos ejercicios están ejercicios para librarse de la manipulación, con lo cual os puede venir bien. Y para analizar y evitar relaciones tóxicas en tu vida, de familia, laborales, o de pareja, o de grupúsculos como estos que te intenten captar. También quiero explicarte que para seguir este vídeo, si quieres entenderlo bien, tienes que ir a dos vídeos anteriores en los que yo narraba mi experiencia dentro de lo que era supuestamente un grupo de oración y que con el tiempo he llegado a pensar que yo estuve dentro de una secta, y el de mi amiga, que la he llamado Jenny, no se llama Jenny, que continúa en ese grupo, no en el mío, sino en otro. En ambos casos, tanto si ves mi experiencia como la experiencia de mi amiga, verás que nos captaron muy jóvenes. A mí a los 12, antes, realmente yo no lo recuerdo, pero entre los 10, 11, 12, no, 11 ya estaba, a los 11, vamos, y a mi amiga estuvo primero en el germen del grupo en el que acabó, desde el que estaba, desde muy chiquitita, la habían metido muy chiquitita, y de ahí la captaron para el segundo grupo a los 15 años. Vamos a hablar del tema Podemos porque lo conozco bien, ¿vale? Irene Montero entra en Juventudes Comunistas a los 16 años. Pablo Iglesias entra en Juventudes Comunistas, creo que también a los 16, a veces se dice a los 17, pero más o menos a los 16. Y creo que incluso antes, a los 15. Y bueno, iba a cortarlo, pero da igual. Tengo entendido que Pablo entró a los 15 e Irene Montero a los 16. Pedro Sánchez a los 16. Es decir, son gente que entra en las juventudes de un partido político siendo muy joven. Vamos a ver, vosotros habéis tenido 16 años y seguro que os rodeáis con gente que tiene 16 años o no, depende. Yo he tenido 16 años y tengo una hija que ha tenido 16 años, pero doy muchas charlas en institutos, o las he dado durante mucho tiempo. Y yo, personalmente, en experiencia personal, no he conocido a nadie que entrara en un grupo político así de joven. Pero sí que he conocido a personas como yo, o a personas como mi amiga, que hemos sido captadas para grupos de oración o para grupos deportivos en los cuales también se crea mucha cosa de secta, o para determinadas cosas. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. A los 16 años tu lóbulo frontal no ha madurado. Por eso no se te permite votar. A los 16 años tu dependencia emocional de tu grupo es enormemente fuerte. A los 16 años tu experiencia de vida es muy limitada. Es decir, has podido leer muchos libros, pero la inteligencia, no tanto la inteligencia como la adaptación, la flexibilidad cognitiva, requiere de que tú hayas tenido una experiencia de vida. Es decir, a los 16 años eres enormemente manipulable. Por eso se dice que no hay que permitir que alguien tome bloqueadores de pubertad o hormonas con permitírselo antes de los 18. Y a mí a los 18 ya me parecería una burrada. Yo diría a los 21, cuando tu lóbulo frontal esté hecho. Porque las decisiones se toman con mucha impulsividad y con muy poca información.
Bien, vamos a ver los casos de Montero, Iglesias y Pedro Sánchez. Iglesias es hijo único, hijo de una señora que todo el mundo que la conoce dice lo mismo, que es una señora que educó a su hijo para dominar el mundo. Era una abogada y es una abogada de comisiones obreras, actualmente jubilada, que estaba focalizadísima en su hijo y que fue la que le alentó a meterse a las juventudes comunistas, a estudiar derecho, a estudiar política y ir a saco. Montero siempre ha contado una especie de narrativa de mi mamá era una humilde profesora y mi papá era un mozo de mudanzas. Bueno, si tu papá fuera una humilde profesora y tu papá un mozo de mudanzas, no habrías heredado lo suficiente para comprarte el casoplón, porque hay un vídeo tuyo en el que te peleas con una señora y le dices, pues yo me pude comprar mi casa porque había heredado. No quedábamos en que tu madre era una humilde profesora de infantil y tu padre era un mozo de mudanzas. Bueno, obviamente tú puedes llamarte mozo de mudanzas y tener una empresa de mudanzas. Su padre, al parecer, tenía una empresa de mudanzas, aunque es posible que empezara como mozo de mudanzas. Pero tenía varios locales, naves industriales, y cuando posees naves industriales en un sitio, pues obviamente tienes una pequeña empresa de mudanzas, que no es lo mismo. Pero en cualquier caso, los padres también eran fervientes comunistas y le metieron en el Partido Comunista a ella desde los 15-16 años. Y habréis visto vídeos por ahí en los que ella sale hablando y haciendo cosas desde muy joven. Las personalidades narcisistas se pueden crear de muchas maneras, pero una de las maneras en las que se crean es cuando tus padres esperan que tú cumplas algo que ellos no han podido cumplir y te crían y crean las dos cosas para que te conviertas en. Papá era abogado pero no llegó tan lejos, su hijo va a heredar el bufete y va a lanzarse al mundo. Papá era músico, su hijo es músico, así todo, ¿no? ¿Y por qué se crea una personalidad narcisista en ese caso? Porque la persona no puede desarrollar su propio yo. Está destinada a cumplir los sueños de su padre o su madre. Por lo tanto, crea otra personalidad, la personalidad de máscara que le llaman, y con esa personalidad se mueve por el mundo. Como no está segura de esa personalidad, porque no tiene un sentido del yo, cualquier ataque a esa máscara le vuelve loco. Cualquier crítica, cualquier disidencia le vuelve loquísimo. Por eso es muy común que las personalidades narcisistas acaben en política. Sobre el tema de personalidades narcisistas haré un vídeo especialmente sobre Benito Mussolini que lo explicará muy bien, ¿vale? Pero de momento nos quedamos con que Irene y Pablo están destinados a cumplir un sueño. El hecho de que Pedro entre también en política tan joven y le hayan probablemente destinado nos indica lo mismo, pero yo no conozco nada de su familia. En cualquier caso, dad cuenta que Pablo siempre se rodea de mujeres muy similares. Tania era también hija de un destacado dirigente de Izquierda Unida que creó a su niña para que siguiera sus pasos. Lilith Bestringe es hija de Bestringe que colocó a su hija para que siguiera sus pasos. Dunia, no me acuerdo si se llamaba Dina Busogham, viene de una familia de Marruecos muy importante con un poco el encargo de dedicarse a política. Es decir, ya se van atrayendo entre sí personas que vienen de unos padres que les han criado para dedicarse a la política. Ramón Espinar era hijo de políticos, Errejón era hijo de dos altísimos funcionarios que se dedicaban también o estaban muy metidos en política, y así van criando a sus hijos para que lleguen a esto. En los anteriores vídeos que he hecho os he hablado de cómo muchas sectas se llaman sectas porque son una escisión. Entran en un sitio, se llevan lo que se quieran llevar y montan otro sitio. El Partido Fascista lo crea Benito Mussolini tras haber estado en el Partido Socialista, aprender de ahí, aprender cómo se mueven, coger contactos, llevarse a gente y crear un partido fascista que destruye al Partido Socialista italiano. El Partido Nacional Socialista lo crean Hitler y otra gente tras haber estado en el socialismo. Y desde las filas socialistas crean su versión, que es el nacionalsocialismo. Todo el mundo olvida que el nacionalsocialismo era socialismo. No lo quieren ver, se niegan. Pero es que era socialismo con el añadido de nacionalismo. Toma todo junto, ala, tiramos para adelante. Todo el mundo olvida que el partido de Benito Mussolini se llamaba Partido Fascista, pero era la República Social Italiana, ¿vale? Pues bien, pensad que Podemos entra en las filas de Izquierda Unida, entran muy jóvenes, cobrando mucho dinero como asesores, que estaban cobrando 6.000 euros al mes del 2010, que eso era una pasada entonces. Y desde Izquierda Unida
van aprendiendo. De hecho, Pablo se lía con una chica de Izquierda Unida, que es una de las herederas de la antigua Izquierda Unida, es hija de un líder de Izquierda Unida, que es Tania, y desde ahí va creando de vamos a aprender, cogemos las redes de estas personas, los contactos de estas personas, sus seguidores, sus militantes, montamos una y nos vamos. ¿Cómo consiguieron llevarse a militantes? Es una historia larguísima que no voy a explicar, pero entre otras cosas, porque los militantes tenían normalmente, cuando se inscribían, ponían una dirección de email. Entonces, ponían esta dirección de email y luego, si tenías que votar esto o lo otro, se suponía que votabas a través del mail. Pero el mail se te olvida. O sea, si yo hace 11 años me he apuntado a no sé qué y he dado una dirección de mail, es muy rara la persona que conserva la misma dirección de mail tantos años. Con lo cual, en un momento dado hubo una estrategia de someter, no me acuerdo qué, a votación, y lo sometieron a votación vía email. Y claro, mucha gente no pudo votar y ellos pudieron dar un giro y infiltrarse allí. Pero Podemos empieza como escisión de Izquierda Unida. No olvidemos que sus principales representantes estaban dentro de Izquierda Unida y que en Izquierda Unida habían aprendido lo que tenían que hacer, habían cogido contactos y habían captado. Y a partir de ahí se van. Entonces, ¿qué características tiene Podemos que la convierten en un grupo sectario? Y luego pasaremos a qué características tiene el PSOE. Pues empecemos. El líder. Todo grupo sectario tiene que tener un líder carismático, que tenga rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos. Para explicar esto me iré después, en otro vídeo, al tema Benito Mussolini, porque no puedo ahora dar una discusión sobre qué son esos 3 rasgos. Pero quedaos con la idea. Rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos, rasgos maquiavélicos, que yo diría que, desde luego, Pablo Iglesias muestra. Como siempre dicen, no puedes hacer un diagnóstico. No, esto no es un diagnóstico. Un diagnóstico es otro tema en el que tienes que coger el DSM, el CIE, empezar a hacer checks y decir, según esto, el diagnóstico es DSM 132.2. Vale. Si no sabéis lo que es un diagnóstico, no opinéis, pero esto es una percepción. Mi percepción es que este hombre reúne todas las características. Y creo que nadie me la negaría porque le hemos visto actuar durante tantos años como para poder evaluarlo. Vale. Tenemos a un líder carismático, que normalmente tiene un segundo de a bordo, que en su caso era Errejón. Entonces, aquí hubo una excesión porque a Errejón no le hacía ninguna gracia. Hay otra cosa que he visto, que normalmente el líder carismático tiene problemas de adicción. Benito Mussolini tenía problemas de adicción al sexo muy fuertes. Hitler tenía de adicción a todo tipo de sustancias presuntamente legales, pero realmente probablemente eran anfetaminas, es decir, tenía un doctor que le iba inyectando cosas muy raras. Errejón nos hemos dado cuenta todos de lo que tiene, y yo no puedo hablar de la vida privada de Pablo Iglesias, porque lo que no puedo demostrar no lo puedo decir aquí, que me va a demandar, obviamente, pero yo solo quiero decir algo que tenéis que pensar en vuestras amistades. Una persona de más de 40 años que es un alto consumidor de cocaína y un alto consumidor de alcohol, en mi opinión, es adicto. Y no es mi opinión, porque mi opinión no va a misa. Según los criterios psicológicos, si consume toda la semana, si es un consumo continuado y lleva así desde muy joven, es adicto. Pero no conocemos si este es el caso de Pablo Iglesias, aunque es lo que se dice, se rumorea y se comenta, pero digo, es un rumor. Lo que te digo es que en general el líder de la secta tiene una adicción, que a veces es muy visible, como en el caso de Errejón, que al ser una droga ilegal todo el mundo la ve, vale. Que a veces es menos visible, como en el caso de Benito Mussolini, pero era una adicción al sexo clarísima, vale. Que a veces es legal, como en el caso de Hitler, que es que a las drogas se las daba un doctor, entonces él no era adicto, vale. Pero suele tener una adicción. El líder de una secta tiene rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos. Normalmente tiene un segundo de a bordo, y ese segundo de a bordo en principio era Errejón. Pero ¿qué pasa? Que a veces tu segundo de a bordo no quiere quedarse en el segundo y sube. O se hace su propia escisión, la escisión de la escisión, como dice Errejón. Perdón, ya sabéis, por favor, que tengo una enfermedad.
Pero en el caso de Pablo Iglesias, el líder de la secta tenía a Errejón, luego tuvo a Tania, luego tuvo a Dinia, luego tuvo a Lilith, pero encuentra lo que llamamos un match made in heaven. Esto a veces se llama delirio psicótico compartido, pero aquí no me atrevería a llamarlo delirio psicótico compartido, pero sí que son dos personalidades que hacen clic. Un hijo único que entra en las Juventudes Comunistas con 15 años, una hija única que entra en las Juventudes Comunistas, no sé si con 16, pero prácticamente la misma edad, educados por sus padres para triunfar y que nunca han salido de ese entorno. Ella trabajó como cajera 2 días y él trabajó de profesor, pero siempre en el mismo entorno. No han visto otro mundo, no lo conocen y están imbuidos de esta idea de vamos a salvar al mundo. Nosotros somos los elegidos. No es raro que él elija a su secundaria, a su lugarteniente. Normalmente se le llama el lugarteniente. Vamos a ver otros rasgos. La neolengua. Hay unos vídeos muy graciosos de Errejón hablando en perro flautés, que empieza a hablar de el núcleo irradiador y sus irradiaciones secundarias, bueno, que no te enteras de nada, pero recordad cómo ellos usan términos como casta, colectivo. Ahora todo el mundo dice el colectivo era el autobús de toda la vida de Dios, y yo, que obviamente todo el mundo sabe que tenía una vida sexual extremadamente promiscua con hombres y mujeres, no entro en ningún colectivo en la B, no me da la gana, yo no soy el colectivo LGTBI, perdone, a mí no me colectiviza. Pues el colectivo, la casta, el núcleo radiador, la transversalidad, la opresión, bueno, palabras con los que van juntando sus discursos, que a veces sus discursos no los entendía nadie. Otra es la luz de gas. La luz de gas es que te hacen renunciar a tus creencias más centrales para que ya a partir del momento en que te hacen renunciar a una creencia puedan meter otras, porque tú te quedas en una distorsión cognitiva muy grande. Para mí la grande fue la de es que no existen los hombres y las mujeres. A partir de que algo tan obvio como no existen los hombres, o sea, hay hombres y hay mujeres. No hay. Eso es una construcción social. Ya te pueden meter lo que te da la gana porque tú has cedido tu visión de la realidad y de la cordura. Entonces, ya a partir de ahí te pueden contar lo que quieran. Porque hay una cosa muy importante que es la distorsión cognitiva. Hoy te digo que nunca pactaríamos con los independentistas, mañana te digo que sí pactaríamos. Hoy te digo A, mañana te digo B, pero yo ya te he hecho cambiar una idea central en tu personalidad. Por eso en muchos casos los maltratadores, cuando eligen a una mujer, por ejemplo católica, al principio se casan con ella y le empiezan a contar que no se preocupes, Mari, que yo no soy católico, pero nuestros hijos los educaremos como católicos, o por musulmana, me da igual, o budista. Educaremos a nuestros hijos como católicos, musulmanes o budistas, y yo te apoyaré siempre, aunque yo no crea. Pero ¿qué hace? Cuando la tiene ya casada y con hijos y que es muy difícil salir, empieza a atacar a su fe a saco para que ella entre en un problema y renuncie a una de sus creencias centrales. Esto le llamamos una creencia central. Y una creencia central para todo el mundo es existen los hombres, existen las mujeres. Yo no me quiero ni imaginar el odio que voy a tener en este vídeo, pero bueno, que Dios nos coja confesados. Vamos a ver otro tipo de características que definen a un movimiento sectario. De momento hemos visto que se han escindido, que han entrado en un sitio y han aprovechado para coger contactos, seguidores, ideas, trucos, todo lo que sea, y luego irse con lo que han cogido. Que tienen un líder carismático que muestra rasgos narcisistas, psicopáticos y maquiavélicos, que el líder tiene un lugarteniente. Aquí tenía uno y este no le funcionó y eligió otra. Vamos a ver los siguientes, ¿vale? Vamos a ver algunas de las características del líder sectario. Muy buena oratoria. Habréis visto que Irene la tiene, habéis visto que Pedro la tiene, habéis visto que Pablo la tiene, Benito Mussolini la tenía, Adolf Hitler la tenía, Francisco Franco no, el pobre, que escúchalo, tenía una voz atiplada, le habían entrenado para hablar, pero no. Pero es que siempre he dicho que lo de Francisco Franco es un caso raro porque él acaba allí porque han muerto los demás que tenían que estar allí. Entonces él llega y cuando ve poder, que supuestamente no, él solo iba a recuperar España de las garras del judío-masonismo y de la República y le iba a entregar España al rey, se vio allí y dijo de que voy a entregar yo nada, pero no responde tan claramente, ¿vale? Entonces tiene
capacidad oratoria, tiene mucha calma interna, o la aparenta. Luego puede tener mucha rabia, pero en los momentos de estrés sabe parar. Entonces, le pueden llamar de todo menos bonito y no entra en una crisis. No. Sigue. Aparte de los rasgos narcisistas, los rasgos maquiavélicos y los rasgos psicopáticos, suele ser paranoide. Tiene una idea del mundo va contra mí, las cloacas van contra mí, todo va contra mí. Y como le empieces a criticar, esa paranoia se exacerba. ¿Vale? Fanáticos casi siempre son hombres. Casi siempre son hombres. Esto es muy importante. Por supuesto hay sectas que han creado mujeres, pero hay 10 a 1. Y luego normalmente vienen de padres muy particulares y os recomiendo un libro buenísimo sobre dictadores que es de Alice Miller y esperar un momento que voy a buscar la referencia. No he encontrado la referencia, pero Alice Miller se basa en un libro de Gustav Vygotsky que se llama Psicología del dictador y yo creo que el libro en el que Alice Miller habla de los dictadores es El drama del niño dotado. Entonces, habla que siempre los dictadores vienen de historias de abuso y de victimización, pero os recuerdo que criar a un niño con la idea de la sobreexigencia de tú debes ser así, y así, y así, y así, y así, también crea un dictador. Seguimos con... suelen tener mucha inestabilidad en las relaciones personales. Esto lo vemos muy claramente en Mussolini. Esto lo vemos muy claramente en Hitler. Esto lo vemos muy claramente en Errejón, por ejemplo. Pero, atención, no lo vemos aparentemente en Pedro Sánchez o en Pablo Iglesias e Irene y demás. Nosotros no conocemos la vida privada de esta gente, aunque nos pueden llegar rumores. Yo solo te digo que muchas veces se coloca lo que se llama fachada compensatoria. Si yo voy a tener que ser presidente, esto hizo Mussolini, pues Mussolini ahora sabemos la vida que tenía, pero de cara a la galería tenía una mujer maravillosa, Raquel, y 5 hijos. Claro, años después se descubre que Raquel era la fachada que se pone y que él tenía 2 amantes fijas y un montón de amantes por detrás, ¿no? Con lo cual, el hecho de que 2 personas como Pedro o Pablo te estén dando una imagen de una fachada, de una vida familiar muy así, no quiere decir que en realidad la tengan, pero esto a primeras no lo sabes. Vale, entonces, ¿qué otras características tiene una secta? Restricciones a la libertad de culto. De verdad que tú no puedes entrar en Podemos o en el Partido Socialista y decir yo soy católico ferviente. Quizás si eres el Padre Ángel sí, porque les interesas, pero en determinados grupos no. Yo recuerdo una chica que estuvo haciendo un curso de escritura expresiva conmigo y era actriz y me decía una de las cosas que llevo peor es que en los entornos en los que me muevo no puedo decir que soy católica porque no conseguiría trabajos. Y tenía razón, es verdad. Recuerdo, no me acuerdo qué actor que ya falleció de televisión, que sus ataques eran, es que era católico, Arturo Fernández creo que era y había alguien más. Intentan que no tengas otra religión, esto es muy importante. En otros casos se alinean con esa religión. Imaginemos un partido de derechas que le viene muy bien que seas católico, pero cuidado, no de la teología de la revelación, de la liberación, ¿vale? Es decir, la libertad de culto se restringe, aunque no se diga de forma directa, porque no les interesa que estés en otro lado, claro, porque la secta te tiene que manipular. La libertad de expresión se restringe. Es decir, como nos lo han hecho Podemos, no puedes decir por ley que tú ves a un hombre aquí. A mí me llevaron a juicio por decir que había visto a un hombre en una foto y por un tuit que eran mis ojos, aquí ven un hombre, ese era el tuit. Me libré porque tuve la inmensa suerte de que esa persona había ido dejando un rastro digital en que se llamaba a sí mismo hombre 1000 veces. Eso tuve mucha suerte, pero si no llega a tener rastro digital a mí me condenan, ¿eh? Y aún así las costas del juicio fueron 7.000 euros. Explotación económica. Recuerda que todos los partidos te hacen pagar una cuota de militante. No digo más, no digo más. Abuso emocional o sexual de niños. Para mí, meter a alguien en las juventudes comunistas a los 15 años o las juventudes socialistas o las nuevas generaciones o lo que sea, me parece un abuso emocional. Pero esto es discutible. A mí me lo parece. ¿Por qué? Porque un adolescente no está para que tú le reclutes para un partido político.
sinceramente, en mi opinión. Ahora, esta es una opinión discutible, podéis dejar comentarios poniéndome a parir, me da igual, porque ayer me dijo David Placer, que es un amigo mío, que cuanto más comentarios te pongan a parir, tú no te preocupes que te hacen famosa. Ah, vale, muy bien. Fraudes, evasión de impuestos, rompimiento de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, véase todos los escándalos del Partido Socialista o de Podemos, todos los que hay, sobre tejemanejes financieros rarísimos. Muy importante, culto al líder. Bien, cuando yo estaba, una de las cosas que tenéis que recordar es cuando yo estaba en mi, llamémoslo mi secta, o mi amiga Jenny estaba en una secta, siempre era la idea de nosotros tenemos el bien, el resto del mundo tiene el mal. Nosotros vamos a cambiar y crear un orden nuevo porque el mundo está mal hecho. Estos son el mal, pero hay alguien en particular que es más el mal. ¿Por qué? Porque todo en psicología social se estudia que plantear las cosas en abstracto el cerebro no lo entiende. Por eso, por ejemplo, cuando te quieren hacer que tú te afilies a aldeas infantiles, te dicen que van a padrinar a un niño y que tú vas a padrinar a un niño concreto y te enseñan la foto. En realidad tu dinero no va directamente a Mohamed o a Habib o a Bertrand, me da igual. Tú crees que estás apadrinando a Eusebio que vive en una aldea de Ecuador. No, tu dinero va a una cuenta y ya está. Pero ellos saben que si te plantean la idea de que tu dinero va a una cuenta y no va individualizado, no vas a conseguir tanto. Por lo tanto, el odio hay que dirigirlo a algo individualizado. Desde Podemos es Vox. Para que se entienda lo que hacen con Vox, yo recuerdo que viviendo aquí en este barrio, abajo hay un bar, no voy a decir quiénes son ni cómo se llaman, al que no he vuelto. Y ellos eran unos chicos encantadores, encantadores, encantadores. Pues bueno, un día llegó una chica de Vox conocida que había salido en la tele defendiendo a Vox y se fue a tomar un café allí y estaba hablando no sé qué y se dejó la cartera. Ellos vieron la cartera y no se la devolvieron porque dijeron, delante de mí. Y delante de mí, pues que se joda. Yo me quedé blanca. Pero ese era su entorno. Entonces, consiguen que odies tantísimo, tantísimo a Vox como para que no los veas humanos. Si fuera Vox, probablemente lo otro será con Podemos. No lo sé, repito, no he estado dentro de Vox, he estado dentro de círculos muy afines a Podemos. Ese bar era de gente que estaba militando entonces en Podemos. A mí esto me abrió los ojos así, porque es que da igual que no te hagan unas ideas políticas afines a las tuyas, le estás robando la puta cartera y justificándolo porque no tiene tus ideas políticas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucedió cuando fueron a sacar la ley trans y nos dimos cuenta de que esa ley de 85 páginas no tenía nada que ver con la transexualidad, sino que la transexualidad era la excusa para meter un montón de chiringuitos, para meter sanciones, para cargarse al disidente, para perseguir a la gente que no piensa como ellos, etcétera, etcétera, etcétera? Que cuando empezamos a verlo un montón de gente, yo decía, vamos a hablar con Vox, que son los únicos que están haciendo algo. ¡No! Tened en cuenta que ahora el Partido Socialista por fin reconoce que las mujeres no deben participar que los hombres, que las personas con pene y sexo masculino no pueden participar en competiciones deportivas femeninas. Esto lo dijo Vox hace años y se le tiraron encima. Y nadie dentro del Partido Socialista, aunque pensara lo mismo, podía decir, esto lo han dicho bien. Recordad que ahora Vizcaya y el PNV está admitiendo que hay ONGs que llevan inmigrantes al PNV, a Bilbao, los dejan allí, hacen el dinero con traerlos y que esos son mafias y que está perjudicando tanto a los que llegan como a los que están. Tanto a los recién llegados que se ven obligados a delinquir porque de qué van a vivir, como a los que ya están allí. Esto lo dijo Vox hace tiempo y no se podía decir. Entonces lo que consiguen es que cualquier cosa que diga el que han etiquetado como terrorífico, incluso si tiene razón, tú no la puedas escuchar. Recordad que eso hizo Hitler con los judíos, etiquetó a los judíos y empezó a cargarse libros de los judíos, quien sea. Recordad cuando empezaron a quemar libros de J.K. Rowling, por decir algo que pensamos todo el mundo. Cómo mis libros los quitaron de todas las librerías, cómo a mí me quitaron la serie de Netflix, cómo a mí me cancelaron por completo. Y mi cancelación fue peor porque fue silente. Entonces el que está dentro no puede oír nada, nada. Se le prohíbe escuchar cualquier cosa que diga alguien al que le han etiquetado ya. Para Podemos es Vox, para el Partido Socialista es Vox. ¿Qué consiguen? Pues que suba ese grupo, claro. O sea, ahora
próximas elecciones Vox va a subir hasta aquí porque al final se puede volver contra ti. Recordad, por favor, la idea de buenos contra malos. Nosotros tenemos la verdad revelada, el resto del mundo no, pero precisamente el Colegio María Cristina o en el caso de mi amiga Jenny, el alcalde socialista del pueblo o Vox o alguien más concreto es la maldad. O en el caso de los nazis, los judíos. A estas personas se las despoja de toda esa humanidad, o en el caso de los queer, las terfas. Es decir, a las que nos llamaban terfas podían ir a matarnos y se iban y yo recuerdo aterrada como en TV3 se permitió que fuera una persona con una camiseta que ponía Kill the TERF, mata a la TERF. ¿Qué pasa? A mí me estaban llamando TERF todos los días. Y había alguien proclamando que nos podían matar, o terfa muerta, abono para mi huerta, o, bueno, unas burradas, porque se dice, bueno, estas personas son subhumanas, sea un judío, sea una terfa, que somos las feministas radicales, sea Vox, sea el Colegio Santa Cristina, sea el alcalde socialista en el caso de mi amiga Jenny, todo lo que se rodee con esas personas, hay carta blanca para hacer lo que sea, pegarles, agredirles, como sucedió en el mitin de Vallecas en el que te tiraron piedras a Vox, gente cercana a Podemos. Quedarse con su cartera. Lo de quedarse con su cartera a mí me llamó mucho la atención porque era gente que en circunstancias normales sé que no habrían hecho eso, fueron enormemente manipulados. Entonces, repetimos, voy a dejar todas las características. 1. Idea del bien y el mal, nosotros contra ellos, y unos ellos muy particulares que representan todo el mal. A esos ellos, sean judíos, Vox, el Santa Cristina, lo que sea, nos los podemos cargar, no son personas, o las terfas. Captar a la gente muy joven, líder carismático, imbuido de rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos, subalterno al líder, alguien que es el segundo, muy cercano, grupo pequeño alrededor del líder y, ¿qué más hemos dicho? No se permite libertad de culto, no se permite libertad de expresión, campañas de cancelación a cualquiera que no me baile el agua. Otra cosa, distorsión cognitiva, tú vas a creer no lo que ven tus ojos, lo que digo yo, ¿vale? Cargarse tus creencias centrales, no sé qué más estoy pensando, no permitir libertad religiosa, ya la he dicho, neolengua, coger a la gente muy joven, manipular a la gente desde muy joven, y otra cosa es, se hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Como os conté, en mi caso, lo que me abrió los ojos fue ver que el líder de mi grupo, que era un sacerdote, no me permitía a mí relacionarme con hombres, pero ni para hablar con ellos, nada, pero él tenía una amiga monja con la que se quedaba sola a todas horas y ahí no pasaba nada. En el caso de Jenny, pues sí, el hombre que la captó se acostaba con ella, pero le decía, es que esto no lo van a entender. Yo puedo acostarme con una menor, pero el resto no. Bueno, pues mira Pedro Sánchez. No voy a pactar con los independentistas, ahora pacto, no voy a pactar con tal, no voy a subir impuestos autónomos, pero ahora lo hago, no voy a, todo lo que ha dicho que no iba a hacer, lo ha hecho. Entonces se hace lo que yo digo, no lo que yo hago. Cuando me cambie el aire, haremos lo que yo diga. Por ejemplo, Podemos, me compro un chalet que vale oficialmente 600.000 euros, en realidad 1,000,000 y pico, y os exhorto a buscar en Idealista cuánto valdría un piso, un chalet así en Galapagar, que lo veréis con esa pedazo parcela. Y bueno, anteayer dije que los políticos no podían tener áticos de 600.000 euros, pero es que yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo he heredado a ellos, no. Todo así. Se hace lo que yo digo. Y una cosa importante es, todo va en función de que la secta continúe. Ya está. También os quiero recordar 2 libros de David Placer, con el que quizá tenga el placer de tener una entrevista en breve, en su canal o en el mío, bueno, será en su canal que tiene mucha más gente, claro, que él explica cómo una secta se hizo con Venezuela, como todo un elemento sectario de una religión, una escisión de la santería, consigue poner primero a Chávez y luego a Maduro en el poder y hacerse con Venezuela. Cuando el nacionalsocialismo se hace con Alemania y pretende hacerse con el mundo, ellos parten
de un delirio muy chalado y de verdad que estaban metidos en todo tipo de órdenes religiosas y cultos, en el cual ellos son descendientes de los dioses, una cosa muy rara. La raza aria va a dominar el mundo, había que hacer un montón de rituales. Por ejemplo, en Navidad no se celebraba la Navidad en casa de Ges, se iban todos alrededor de un árbol y en órdenes secretas muy calladas. Por eso estuvieron no sé cuánto tiempo intentando buscar el Santo Grial, que presuntamente estaba en Montserrat. Empiezan desde una secta muy pequeña que se ha tardado, pues si ellos acabaron en el 45 y estamos en el 2024 y aún se entiende muy poco cómo empezó, pero se sabe que empezó desde una secta, y en los que ellos quieren difundir ante el mundo su idea de la raza aria tiene que volver a dominar el mundo porque son los descendientes directos de los dioses. Chaladísimo, pues mira, consiguió hacerse con un país de casi 50 millones de habitantes, no sé cuántos tenía entonces, creo que 50 millones, Alemania, consiguió hacerse con casi toda Europa. Entonces, cuidado porque es muy peligroso que esos comportamientos sectarios entren en un partido y ese partido intente dominar un país, pero no es la primera vez. Y por último, si habéis visto el Congreso del PSOE, habréis visto el culto al líder loquísimo, o sea, grandes fotos de Pedro Sánchez. La mujer de Pedro Sánchez, que no es nadie en el partido, que no tiene ningún cargo ni orgánico ni no orgánico, ni es nadie más que la mujer de él, llegando allí como si fuera Evita Perón, una cosa terrorífica. El culto al líder allí, las campañas de cancelación, las expulsiones de los disidentes, las persecuciones a los disidentes, el control de los medios, el adoctrinamiento constante, llegó empezando por Venezuela y Argentina, que formaron a la gente de Podemos. La gente de Podemos luego introdujo a gente dentro del socialismo. La gente del mundo queer se metió en el socialismo y desde dentro del Partido Socialista, en mi opinión, le pegaron un golpe de estado al Partido Socialista que se parece al antiguo Partido Socialista como un huevo a una castaña. Y su única función actualmente es que el líder se mantenga. Bueno, yo me he pensado mucho hacer este vídeo porque me daba mucho miedo los comentarios hasta que ayer David Placer me dijo, haz lo que quieras, que si te ponen a parir eso solo sube el algoritmo, así que nada, ponedme a parir si queréis. Pero bueno, yo os recuerdo que por favor suscribíos, que quiero que, a ver si llego a los 15.000 seguidores, que este vídeo no se monetiza ni mis redes ni nada, pero que tengo este libro. Este libro lo estáis viendo al revés, pero se titula La escritura que cura. Y está no en librerías, pero podéis encontrarlo en Amazon, en Corte Inglés, en todos estos libros, en FNAC, en Casa del Libro, en donde queráis. Que vais a aprender muchísimo sobre psicología social, pero sobre todo vais a tener ejemplos prácticos para libraros de las relaciones tóxicas en tu vida, sea pareja, sea conflictos laborales, sea conflictos familiares, y que en 30 días puedes tener muchísima más claridad mental de la que tenías antes, sobre todo si vienes de una familia invalidante o estás en un entorno invalidante. Confía en mí, de verdad, que sí, que funciona. Y bueno, ya llevo casi una hora, así que lo vamos a dejar aquí. Un beso y gracias.